Bueno, muy buenos días. Me da primero muchísimo gusto saludar a mis compañeras y compañeros de mesa, así como a todas las personas participantes en este foro tan importante organizado por la Conferencia Regional de Migración. Pues primero que nada agradezco a las instituciones organizadoras y a la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones por ofrecernos la oportunidad de presentar en este espacio los resultados de este estudio de análisis del mecanismo de apoyo exterior mexicano de búsqueda e investigación y su funcionamiento en El Salvador, Guatemala y Honduras en casos de personas migrantes desaparecidas. Este estudio fue desarrollado efectivamente por la Fundación para la Justicia, cuya dirección pues acabo de tomar en sustitución de Ana Lorena Delgadillo, quien coordinó de hecho la realización del estudio, y me parece importante darle crédito a ella y obviamente a todo el equipo de la Fundación, y que agradezco mucho por este trabajo. Si me permiten la siguiente, por favor. Muchas gracias. Pueden descargar este documento gracias al código QR que aparece aquí en pantalla, y decirles que esta publicación, cuyo principal objetivo consiste, publicación cuyo principal objetivo consiste en evaluar la implementación y efectividad del mecanismo de apoyo exterior de búsqueda e investigación, al cual me referiré como MAEBI de ahora en adelante, ha sido realizada con la asistencia técnica y el financiamiento de la Oficina Regional para América Central, el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y a nombre de la Fundación quiero agradecer a todas las personas que aceptaron participar en las entrevistas realizadas para este estudio. Primero a las personas que pues son parte de los comités de familias de personas de migrantes desaparecidas de Guatemala, El Salvador y Honduras, a las personas que integran organizaciones de la sociedad civil y a las distintas autoridades e instituciones que también aceptaron participar en este estudio. Y, por supuesto, reconocer las aportaciones del equipo de la Fundación en Guatemala, El Salvador, Honduras y México. El MAEBI es una herramienta creada en 2015 para que los familiares de personas migrantes desaparecidas en su tránsito por México puedan acceder a la justicia desde sus países de origen. En sus inicios operaba exclusivamente a través de las embajadas y consulados mexicanos en el mundo, aunque más recientemente, a raíz de la aprobación en particular del Código Nacional de Procedimientos Penales, en México se permitió la recepción de denuncias por medios electrónicos desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Este mecanismo se creó para que las personas puedan interponer denuncias, solicitar la búsqueda de su familiar, participar en diligencias y al final pues ejercer sus derechos al esclarecimiento de los hechos, al acceso a la justicia y a la reparación. El acuerdo A/117/15 que creó el MAEBI preveía que las personas pudieran acudir a un consulado o embajada, como les decía, de México, en cualquier país, para poder realizar una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía. Sin embargo, los lineamientos del MAEBI aprobados en 2022 incorporaron a este mecanismo varias instituciones adicionales. Ahora se pueden realizar denuncias no solamente ante la Fiscalía Federal, sino también ante las fiscalías estatales, que esto pues amplía muchísimo el alcance de este mecanismo. Por otra parte, los lineamientos también agregaron como autoridades obligadas en el marco del MAEBI a las comisiones de búsqueda, las comisiones de atención a víctimas y los servicios periciales y médico-forenses, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Ahora, este acuerdo también creó al interior de la Procuraduría General de la República
la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra Personas Migrantes. Esta cambió de nombre y pasó a ser la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con personas migrantes y refugiadas en la ahora Fiscalía General de la República. Pero más allá del cambio de nombre, lo importante es que esta Fiscalía tiene como responsabilidad investigar y perseguir los delitos cometidos por o en contra de personas migrantes en México. Es decir, si bien el MAEBI ha sido utilizado esencialmente para denunciar casos de desaparición, en realidad también puede ser usado para denunciar desde los países de origen cualquier tipo de delitos realizados contra personas migrantes en tránsito por México. Y por otra parte, me parecía importante señalarles que la Fundación para la Justicia ha acompañado a familias de personas a familias de personas migrantes desaparecidas en la presentación de 124 denuncias ante el MAEBI hasta la fecha. Ahora, en cuanto a la metodología del estudio, pues quería comentarles que es una metodología mixta. No voy a aburrirles con los detalles, pero primero se realizó una revisión normativa tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y posteriormente se realizaron entrevistas con, como les decía, varios tipos de actores que mencioné al inicio: familiares de personas migrantes desaparecidas, integrantes de organizaciones de sociedad civil, pero sobre todo también funcionarios de los 4 países, México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y finalmente se sistematizó y analizó la información para poder redactar el informe. Ahora, en cuanto a sus objetivos, como lo mencioné hace un momento, el principal objetivo del estudio consistió en evaluar la implementación y efectividad del MAEBI y su grado de cumplimiento con los estándares internacionales en materia de acceso a la búsqueda y a la justicia para los familiares de personas migrantes desaparecidas. Nos interesó tener la perspectiva tanto de las familias como de las víctimas como de las personas funcionarias. Pero el estudio también buscaba formular recomendaciones precisamente para la consolidación del mecanismo. El análisis se estructura en 3 ejes: el análisis de los estándares internacionales, el análisis del marco normativo del MAEBI y el análisis de las percepciones sobre la implementación del mismo. No voy a entrar por razones de tiempo en el detalle del análisis, pero quisiera destacar algunos de sus principales hallazgos. Primero, se detectaron varios avances. Para empezar, en los 124 denunciados ante el mecanismo con el acompañamiento de la Fundación para la Justicia, 20 personas han sido localizadas, la mitad de ellas con vida. Por otra parte, familiares de víctimas de El Salvador, Guatemala y Honduras reconocen que la creación del mecanismo como una puerta de entrada ha sido, una puerta de entrada para quienes están fuera de México a las instituciones mexicanas de investigación y búsqueda, y esto constituyó en sí mismo un avance de mucha importancia y representa una medida de cumplimiento formal de diversas recomendaciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos. En la práctica, el mecanismo ha posibilitado justamente la presentación de denuncias por la desaparición en territorio mexicano de personas migrantes desde los países de origen, y ha facilitado el contacto de las personas que han denunciado con las autoridades de procuración de justicia en México. En particular, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, y también en ocasiones con autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También el mecanismo prevé formas de participación de las familias que se encuentran fuera de México en la investigación y la búsqueda de sus familiares desaparecidos, y de esta manera, por primera vez, la creación del mecanismo ha permitido que investigaciones penales se inicien en México a partir de la presentación de denuncias de otros países, lo cual lo hace un mecanismo realmente de vanguardia. Ahora,
no todo ha sido positivo. Se han detectado algunos obstáculos. El primero es que en la mayoría de los casos los grandes esfuerzos realizados todavía no se ven reflejados en resultados. Otro problema que se identificó es que las personas que no cuentan con representación o acompañamiento de un colectivo o de alguna organización tienen dificultades todavía para acceder al mecanismo. En ocasiones, personas que se han presentado solas en consulados o embajadas no han logrado que les recibieran su denuncia. Y la presentación de una denuncia en línea requiere de ciertos conocimientos en el manejo de la plataforma de la Fiscalía que la mayoría de las personas pues comúnmente no conocen. Por otra parte, la falta de recursos y los problemas de salud de las personas familiares les dificulta muchas veces acudir a las embajadas y consulados para realizar su denuncia y dar seguimiento a la misma. De hecho, se encontró que precisamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en México ha sido omisa en otorgar apoyos para realizar diligencias. Otro problema que se mencionó de manera recurrente es la dificultad para las personas familiares para obtener visas para ingresar a México y participar en diligencias de búsqueda e investigación. Y finalmente, si bien la Fiscalía antes de la pandemia, solía desplazarse a los países de origen para reunirse con las familias y darles cuenta de los avances en las investigaciones. Con la pandemia, en realidad, y también debido a medidas de austeridad del gobierno mexicano, las reuniones con el Ministerio Público ahora se realizan exclusivamente por videoconferencias. Y el problema es que estas reuniones suelen ser muy cortas, dejando a las familias pues sin oportunidad de expresar sus dudas e inquietudes, y muchas veces también pues puede haber problemas de conexión que dificultan la comunicación, ¿no? Bueno, frente a estos desafíos tenemos varias recomendaciones. Primero, en materia de normatividad. Como comentaba hace un momento, los lineamientos del MAEBI fueron publicados en 2022 y ampliaron el número de instituciones consideradas como autoridades obligadas, lo cual en sí es positivo, pero también ha tenido como resultado la fragmentación y difusión de la responsabilidad en esos casos. Es por ello que consideramos que desde la normatividad se debería de establecer con mayor claridad las atribuciones y los mecanismos de coordinación entre los funcionarios de las embajadas y consulados mexicanos en los países de origen y los operadores del MAEBI en las instituciones como son fiscalías, comisiones de búsquedas y comisiones de atención a víctimas. Otro tema es que si bien el MAEBI estableció la posibilidad para las familias de denunciar delitos desde sus países, en realidad no se han previsto mecanismos para que puedan interponer recursos judiciales, es decir, recursos después de la denuncia cuando el caso llega a la judicialización o cuando se necesita activar justamente pues recursos judiciales para que la investigación se realice de manera más expedita o más eficiente, pues estos mecanismos no están previstos. Entonces sería deseable establecer también el procedimiento y la ruta a seguir para que las familias también puedan interponer recursos ante los poderes judiciales, ¿no? También tenemos recomendaciones en materia de capacitación. ¿Por qué? Porque todavía se percibe la necesidad de capacitar mejor a los operadores de las instituciones involucradas en el mecanismo con respecto a varios puntos. Primero, la naturaleza y funcionamiento del mismo mecanismo, las atribuciones y obligaciones de las instituciones obligadas y sobre todo sobre los derechos de las víctimas. Y también encontramos que sería deseable socializar el mecanismo con funcionarios de los países de origen, en particular de los organismos públicos de derechos humanos, institutos de migración e instituciones de atención a víctimas.
En cuanto a prácticas institucionales, nuestras recomendaciones van en el sentido de garantizar que los medios de comunicación con las autoridades encargadas de la investigación y la búsqueda realmente funcionen de manera efectiva. Ahora hay muchos pues medios de comunicación como correos, mensajes en WhatsApp, y muchas veces pues no necesariamente se contestan en tiempo. De hecho, por esto también es importante garantizar que se den respuestas de manera más ágil para que las personas puedan ser informadas regularmente de las actuaciones que se realicen. Y otro tema es el tema de la cooperación internacional, que es muy importante, es un elemento clave en este mecanismo. Y es importante destacar que en materia de coordinación transnacional se ha observado una mejora significativa, pero también se identificaron ciertos formalismos excesivos que retrasan los resultados de las actuaciones, como es el uso, por ejemplo, de las asistencias jurídicas internacionales. Por ello, recomendamos implementar mecanismos más flexibles de articulación entre las autoridades mexicanas y las de los países de origen para agilizar los trámites. Otra recomendación es que precisamente las instituciones de los países de origen puedan acompañar a las personas familiares de víctimas cuando vayan a presentar sus denuncias y para darles seguimiento, porque como les mencionaba, las familias que cuentan con ese acompañamiento pues suelen ser atendidas de manera mucho más efectiva. Y finalmente, la difusión es un aspecto elemental que todavía requiere de muchos esfuerzos. En particular, sería deseable que se realizaran campañas de difusión sobre el mecanismo en México, pero sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador y otros países de la región, para que las personas conozcan de su existencia y de sus medios de acceso. Y también importante que se publique de manera regular información estadística actualizada sobre las actividades y resultados del mecanismo que permitan evaluar su funcionamiento y desempeño. Finalmente, para concluir, desde la Fundación para la Justicia, como integrantes de la ROCOM, reiteramos nuestro compromiso de continuar apoyando iniciativas que fortalezcan la capacidad del mecanismo para cumplir con su mandato de manera efectiva y respetuosa de los derechos humanos. Este estudio precisamente es una muestra más de este compromiso y esperamos que sea de utilidad. Confiamos en que los participantes del foro seguirán colaborando estrechamente para encontrar soluciones conjuntas que permitan avanzar en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en el contexto migratorio. Muchísimas gracias por su atención.